Hola, muy buenas a todos chicos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar otra semana más aquí. Como siempre hacemos cada semana, ahorita vamos a ver, empezamos el mismo progreso o proceso que teníamos hace tiempo atrás, de cada semana ir subiendo el review y subiendo las mejoras que podemos hacer esa semana, errores que cometimos, los mejores trades que pudimos haber tomado, los que no tomamos, todo. Necesitamos realmente hacer una revisión de todos los pares, de todo lo que operamos dentro de nuestro horario, ¿no? Para poder así realizar las mejoras, ya sea que no estamos perdiendo trades, sea que estamos tomando malos trades, sea que estamos tomando un patrón específico y gracias a ese patrón estamos perdiendo. Muchas cosas pueden pasar, ¿no? Es el objetivo, básicamente, de este video, mostrarles mi semana, cómo me fue mi semana, qué aprendí esta semana, qué trade tomé esta semana y quizás, si nos da tiempo, hacer el análisis, por ejemplo, de alguno de los pares de la sesión asiática, que es la sesión que operamos nosotros, ya sea todos los pares relacionados con el dólar australiano, los pares relacionados con el JPI, obviamente, y los pares relacionados con el NZD, dólar neozelandés. Por tanto, directamente vamos a comenzar. Nos venimos aquí a Notion y vamos a ver aquí en la semana 16, del 24 al 28, lo que hicimos esta semana, que va a ser lo importante. Los datos, estos son los datos que yo voy tomando a medida que va pasando la semana para no perderme de esos detallitos, ¿no? Y ya luego, cuando se termina la semana, hago el review de toda la semana. Y me vuelvo nuevamente a los gráficos. También tenemos igual, aquí tengo yo, o sea, el journal básicamente de los trades que voy tomando y así puedo llevar un control de todo. Cuándo tomé el trade, qué tipo de trade tomé, por qué lo tomé, contexto, detalles que me pueden ayudar, muchas cosas, ¿no? Entonces, vámonos aquí a la semana. Venimos de implementar, recuerden lo que les había dicho, he estado esta semana estudiando muchísimo lo que viene siendo confirmar cuando existe una toma de liquidez o no. O sea, la diferencia entre un run y un sweep de liquidez, que es básicamente la especialidad o el edge que yo estoy desarrollando y es donde me tengo yo que enfocar específicamente. Empezamos aquí. El domingo, como siempre, una acción de precio un poco rara, un poco intranquila. Aquí vemos, por ejemplo, movimientos con buena acción de precio, donde tenemos un swing high, el precio escala por encima, realiza el retroceso, tiene dos velas de rechazo en el Fair Value Gap, perfecto, y continúa nuevamente a crear otro Fair Value Gap. Y automáticamente se baja. No es un trade que tomé necesariamente, primero porque es domingo y segundo porque este retroceso para mí fue un poco profundo. Además de cuando creamos estas velas, la formación de esas velas no era la necesaria para mí. Además, lo que más me interesa a mí, como veremos aquí, esta es la apertura del mercado, puede hacer literal lo que quiera. O sea, la apertura del domingo es un poco complicado de operar. Empieza la semana y normalmente el precio no ha decidido hacia dónde quiere ir. Por tanto, un poquito con calma el domingo. Realmente no es un día que me gusta operar. No tomo trade los domingos. Yo creo que si acaso he tomado un trade el domingo, muy raro. Venimos por acá, por ejemplo, este es otro ejemplo de otro trade donde lo sometimos a caso de estudio. ¿Por qué? Porque ya que estamos buscando el rompimiento, por ejemplo, de este swing high, vemos y experimentamos la semana pasada, como vimos en algunos casos de estudio, que el precio tiene la capacidad en Asia, en algunos pares, de ejecutar una vela, dos velas, tres velas incluso de expansión continuamente formando breakaway fair value gap, a partir de los cuales no esperamos un retroceso, demostrando así la gran fuerza que tiene el precio. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, donde el precio toca el área, rechaza y cierra incluso por debajo? O sea, no fue un rechazo y continúa, no. El precio cerró por debajo. Por tanto, esa vela es la que me tiene a mí intrigado. Por eso pongo esta entrada. Me quitaría de dudas si, por ejemplo, en ambos casos, que fueron los trades de la semana pasada, el precio se va sin respetar mucho la zona una vez creando velas de expansión por encima de esa resistencia. Solo hace un pequeño retroceso. Aquí vemos el cierre por debajo, por tanto no me interesó. Este sería el trade que yo debería haber tomado. Pero fíjense cómo he filtrado ya dos pérdidas esta semana, simplemente observando patrones que vimos la semana pasada. Entonces, vemos la formación, breakout de formándose, perfecto. ¿Qué pasa aquí? Si bajamos de temporalidad, vemos que el precio se empieza a consolidar. Aquí vemos la vela bajista, que fue una consolidación en ese punto donde el precio ni siquiera pudo escalar. No estamos continuando desde zona de descuento, el precio continuó desde este fair value gap que tenemos aquí pequeño, hizo el intento y no pudo, volvió a rechazar y otra vez continuó prácticamente de la nada. Es una acción de precio un poco diferente a la que vimos la semana pasada,
donde el precio sí demuestra una fuerza. O sea, el precio sí demuestra la capacidad de continuar bastante fácil. Entonces, creamos el Fair Value Gap, consolidación, no entramos en el trade básicamente y nos evitamos una pérdida porque automáticamente posteriormente se vino un retroceso muy profundo hacia este Fair Value Gap de una temporalidad mayor, si no me equivoco, de H4. Por tanto, muy interesante la acción del precio, muy interesante eso. Justo ahorita vamos a ver cuándo, si el precio nos demuestra, fíjense la diferencia, ubiquen bien este movimiento con relación al que vamos a ver auto seguido. Entonces, denme un momentito y ahorita vamos a ver ese movimiento. Vemos, por ejemplo, aquí otra toma que hice. Tenemos este Fair Value Gap siendo irrespetado. El precio no toma dirección y fuerza hasta tomar una liquidez para continuar. Fíjense, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque me permite a mí obtener una dirección del precio igual. Por ejemplo, cuando el precio crea un rechazo desde un Fair Value Gap, ese swing low que se crea no es necesariamente lo podríamos tratar como un rechazo, sino también como una zona a partir de la cual el precio se puede apoyar para otra vez continuar al alza. Venimos al alza, realizamos el retroceso, creamos un swing low, otra vez escalamos por encima, bajamos otra vez. Fíjense, aquí el movimiento no se fue limpio hacia arriba. Primero necesito una liquidez y las creó con este swing low anteriormente. Tomó esa liquidez y ahora sí el precio explota hacia arriba. Entonces, muy interesante eso. Me pareció a mí al menos interesante aquí la entrada que se hubiese podido generar con la toma de liquidez y respeto del primer Fair Value Gap y del área de valor justo cuando con la primera vela rechazamos y la segunda ya cierra por encima. Tanto esa vela es de irrespeto, provocando así una expansión bastante rápida hacia, obviamente, este swing high y este swing high que serían mis targets más cercanos, siguiéndole estos de acá de la izquierda. Entonces, otro ejemplo, bajamos dos temporalidades, aquí vemos en el AUD NZD. Si no me equivoco, este trade quizás creo que fue el que tomé yo o no. Entonces, aquí vemos la diferencia. Fíjense la diferencia de este trade, por ejemplo, a este trade. O sea, fíjense, esta vela de aquí, la fuerza y la cantidad de espacio que tenemos aquí, a cuando nos enfrentamos a un pequeño espacio y tenemos una vela que automáticamente rompe, la segunda automáticamente rompe. Por lo tanto, existe mucha fuerza en el mercado. Mucha fuerza. Y atrapamos aquí traders. ¿Cuál traders atrapamos? Los que, por ejemplo, compraron en esa zona y tuvieron sus stop loss en este swing low, por ejemplo. Los atrapamos, por tanto, el precio, al no hacer retroceso, me está indicando a mí que esos traders no van a tener la oportunidad de salir. Por tanto, el precio no va a llegar a este punto. Pongo mi stop loss. Además, tengo el Fair Value Gap ahí y el precio continúa con mucha facilidad. Es la diferencia de las dos acciones que estamos buscando básicamente. Este fue el trade que tomé esta semana. Ahorita lo van a ver igual. Ahí lo describí en mi journal, como siempre. Ahora, este otro trade también lo íbamos a tomar. Es más, lo tomamos, pero se lo cerramos en break-even. ¿Por qué lo cerramos en break-even? Era jueves, o sea, fue el día jueves. El otro trade lo tomé, si no más recuerdo, el día martes o miércoles. Este trade lo tomamos el día jueves. ¿Y qué pasa? Aquí vemos el mismo patrón. Si se dan cuenta, el precio rompió con un Fair Value Gap y la otra vela también se expandió. Por tanto, me está indicando a mí que existe mucha fuerza. Yo en mi caso entré cuando el precio empezó a operar por debajo de este punto. ¿Por qué? Porque fíjense la diferencia de estas velas con estas velas. O sea, esa vela ya es un poco más de consolidación. Existe un poco menos de fuerza. Por tanto, dije, voy a esperar a que el precio rompa ese mínimo para que me confirme que sí quiere continuar a la baja. Entra automáticamente y busqué mi 1 a 2. Puse mi stop loss detrás del Fair Value Gap a partir del cual no espero el retroceso realmente, pero podría ocurrir. El precio ya me ha dejado otras veces porque retrocede un toque pequeño a ese Fair Value Gap y continúa automáticamente y no me quiero quedar afuera de ese movimiento. Entramos en este trade y empecé a dudar porque veo falta de volatilidad, pero tengo que dejarlo correr porque el euro aún puede dar movimiento. Ese fue mi primer razonamiento. Porque estamos enfrentando el euro en ZD, jueves, terminación de la sesión asiática. Muy interesante esto. ¿Por qué? Porque ya había visto yo un trade tomado el jueves y nos resultó de la mejor manera posible. El precio se puso muy lateral, el precio empezó a hacer retrocesos profundos, pero en este caso en específico, si nos vamos al par que estamos operando, es el euro contra el dólar neozelandés. Un par asiático, pero a la misma vez tenemos presencia del euro, que en la sesión de Londres tiene que tener más movimiento, ¿no? Entonces, ese fue mi primer razonamiento. Dije, bueno, no me tengo por qué estresar básicamente porque el precio aún puede tener la volatilidad de llegar y realizar este movimiento que era un poquito grande porque tenemos el euro. Pero ya empecé a dudar y ante la duda
puse mi break-even, si el precio me sacaba bien y si no, pues también. Lástima, ¿por qué? Porque autoseguido el precio se desplomó prácticamente aquí. El precio se desplomó, continuó a la baja sin ningún problema. Ahí me sacó el break-even. Estas velas de aquí me sacaron en break-even porque yo puse esta vela cuando cerró ya puse en break-even. Pero el precio dio el 1 a 2. O sea, eso muy interesante. Y desde aquí puse break-even porque es más seguro teniendo en cuenta que es jueves ya. O sea, ya se va a terminar la sesión asiática. Pero teníamos el euro. Muy interesante. Me lo tomo de experiencia y me lo tomo para aprender. Empezó a ver porque veo falta de volatilidad. ¿Por qué veo falta de volatilidad? Porque el movimiento de las velas no se realiza, ¿cómo decirlo de alguna manera? Tan coherente, tan rápido. A pesar de ser una vela de H1, obviamente va a tomar una hora crear esa vela. Pero realmente es muy, una diferencia con respecto al otro trade, ¿no? Vemos aquí en M15, por ejemplo, falta de creación de este Fair Value Gap. El precio quizás viene a escalar, que fue lo que hizo a tomar esta liquidez, como vimos en el ejemplo ahorita. Este ejemplo que estamos viendo aquí, fíjense, este ejemplo que estamos viendo aquí es muy parecido a esto que estamos viendo aquí en una temporalidad menor, donde el precio rechaza un Fair Value Gap y viene a tomar ese swing high que dejó para, a partir de esa liquidez, venir hacia la baja, que fue lo que hizo en este trade, ¿no? Ahora, puse el break-even teniendo en cuenta que es jueves, básicamente miedo, me dio miedo de terminar la semana con ese uno solo positivo por culpa de este trade. Entonces, lo cerré, hubiese tenido dos muy buenos trades esta semana, muy bien seleccionado para mí, al parecer. Y aquí puse break-in porque es más seguro, teniendo en cuenta que es jueves ya, empecé a dudar, lo mismo, o sea, y vemos que el precio, ¡pum!, se desplomó. En horas de la madrugada llegamos al TP que yo tenía y aún así seguimos continuando un poquito más hacia la baja. Obviamente ya siendo el jueves, el viernes ya termina sesión Nueva York y sesión de London, también Sydney igual. Entonces nos mantenemos ahí al margen. Este fue el contratrade. ¿Por qué le llamo el contratrade? Porque fue el mismo jueves. El mismo jueves estaba desarrollando este trade y yo tuve que decidir en cuál de los dos iba a tomar. Decidí el de abajo, pero podía haber también tomado el de arriba. Fíjate que vemos al NZD, obviamente, nuevamente en el par. ¿Por qué? Porque el causante de ese movimiento para mí fue el dólar neozelandés. Fue el que prestó la volatilidad para realizar ambos movimientos en direcciones contrarias. Obviamente, todo depende. Fíjate que aquí vemos el euro NZD. Por tanto, ¿qué pasó aquí? Que el NZD se fortaleció. El dólar neozelandés se puso fuerte ante el euro. El euro débil se dio ante el dólar neozelandés y el precio se desploma. Aquí lo contrario. Dólar neozelandés par principal contra el dólar canadiense. Se fortalece esa moneda. Por tanto, el precio explota hacia arriba ganando el dólar canadiense. Lo contrario. Son opuestos, ¿no? Vemos lo mismo. Aquí vemos el punto de rechazo. El precio rechaza. Toma esa liquidez del rechazo del Fair Value Gap. El mismo ejemplo. Fíjense que se repite ese patrón. Me gusta mucho. Precio vuelve a escalar por encima, no entro automáticamente aquí porque este movimiento puede ser falso, necesito una confirmación. ¿Cuál es la confirmación? Cuando el precio reacciona a este Fair Value Gap, otra vez se vuelve a expandir. Me indica a mí que, ok, estos dos eran mis dos targets, mis dos objetivos, pero como pueden ver, no lo tomé. O sea, el trade no lo tomé, ninguno de los dos, más que nada porque era jueves, pero me lo llevo como experiencia de que quizás pueda tomar ese, un, un trade el jueves sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de problema, aunque aquí teníamos el dólar canadiense que también puede tener mucha volatilidad, no la mejor quizás, pero todavía tenía London y Nueva York que podían provocar los movimientos, por tanto, un poquitico más de relax tengo que estar a la hora de tomar estos trades y no pensar que por esa falta de volatilidad el trade no se va a dar teniendo una acción de precios muy bonita como esta. Entrada que podía ser buena, pero me tomó una segunda vela para continuar. Este me hizo dudar más. Si no hubiese tomado este, o sea, el otro trade lo tomé más que nada porque este tenía este movimiento aquí, donde el precio rechazó con la primera vela y la segunda tuvo que venir otra vez a tomar la liquidez de la primera. Entonces dije, quizás hay un poco de falta de fuerza, ¿no? En esa idea de trade, por tanto, no lo tomé. Entonces, precio continuó, explotó, obviamente ahora de la madrugada igual, se fue muchísimo por encima del TP. Por tanto, ese es mi resumen de la semana. ¿Se dan cuenta? Igual esta oportunidad perdí el mismo trade inverso prácticamente, o sea, aquí lo tienen, para que vean que es mi proceso de pensamiento en el momento de tomar los trades. Venimos aquí al journal, y cuando venimos al journal, fíjense que como venimos este mes, 2 ganancias, 4 pérdidas.
estamos en break-even prácticamente. Y como les decía, estoy en una etapa donde me considero que estoy en break-even. Más sin embargo, fíjense, estoy entrando en detalles. O sea, cada semana me brinda a mí la oportunidad de nutrirme de conocimiento. Obviamente, bajo mi propio estudio, no bajo el estudio de otra persona. Bajo mi propio estudio, yo estudio los trades que tomo, los que no tomo y los que puedo tomar, ¿no? Entonces, las pérdidas aquí ya las filtramos. O sea, estas pérdidas me dieron a mí igual mucho a ganar, mucho a ganar. Ya me doy cuenta también, por ejemplo, de que mi punto fuerte tiene que ser confirmación de una toma de liquidez o de un run. O sea, yo ya sé identificar una dirección de precio, un área de contexto donde voy a trabajar, un área donde quiero tomar el trade y necesito una confirmación que me permita a mí tener la alta probabilidad. ¿Sí me explico? Porque de nada me sirve tener una zona de alta probabilidad si no tengo un gatillo. O sea, si no tengo ese gatillo que me dice dispara, no puedo tomar un trade de alta calidad. No sé si me explico bien, me hago entender. Entonces venimos aquí a la revisión, AUDN ZE, como decía, contexto de un Fair Value Gap de H4 al Swing Point. ¿Qué significa eso? Que veníamos de un Fair Value Gap hacia un Swing High, en este caso. Perdón, hacia un Swing Low, en este caso. Tipo una venta el 27 de mayo, corrida de un PDA, como les decía, con expansiones. Ganamos realmente este trade, lo tomé con mucha calma, con mucha paciencia. Se desarrolló muy rápido, no esperamos mucho la cuenta en la que lo tomamos. El tipo de entrada que tomé tenía potencial para mínimo 1 a 3. Eso lo voy anotando. ¿Por qué? Porque posteriormente puedo subir mi RR. Que si logro tener una alta efectividad, una alta precisión en mi toma de trade y son de alta probabilidad, un 70, 80, 90% de probabilidad, que sería para mí lo óptimo, y puedo tener el potencial de tener un RR de 1 a 3, es una locura, ¿no? Es una locura, pero toma paciencia, toma trabajo, toma esfuerzo, toma estudio, y es lo que estamos haciendo. Esta parte es la que la mayoría de personas se pierden, no confían en su estrategia, no confían de más y demás, pero hay que mantenerse. Justo el mantenerse es lo que te va a dar a ti esa parte en la que vas a estar por encima de los demás, entre comillas, ¿no? Gran caída, diario próximo objetivo, previous daily low. Muy fácil aquí mi dirección de precio. No tengo por qué comprar de momento ahí si no estoy reaccionando en ninguna zona aquí. Básicamente, entre comillas, porque esto de blog podría ser de reacción, pero operar este movimiento al alza para mí no tendría sentido, ¿no? Me gustaría más involucrarme en un movimiento a la baja, especialmente cuando tengo mi boundary, que sería mi área a partir de la cual el precio va a formar un contexto que sería desde el Fair Value Gap hacia el Swing Low. Fíjense, un contexto muy bonito, muy perfecto, un target muy fácil de alcanzar. El precio automáticamente lo buscó. Venimos aquí, bajamos a H1 y ¿qué vemos en H1? La formación del precio. Fíjense, este movimiento formó el Fair Value Gap. Estamos a bajar un poquito, el precio continúa al alza nuevamente y la formación. Tomamos este Fair Value Gap, lo respetamos. También se podría decir que estamos respetando. Se podría tomar como argumento respetando este Fair Value Gap. Pero para mí, muy irrelevante. Me interesa este swing low, ¿no? Que es la última resistencia. Por eso le pongo LR, la última resistencia, para venir hacia aquí. Espero un movimiento rápido como el que sucedió aquí. El precio toma la liquidez y automáticamente empieza a hacer este movimiento. Toma una hora hacer el movimiento, pero yo lo puedo tomar en M5, por ejemplo. Cuando el precio ya venía hacia esta zona, que es donde yo tengo mi alarma, y veo que el precio viene acá arriba. Tenemos un order flow muy bonito que teníamos. No hay retroceso a los Fair Value Gap, hay mucha fuerza. Creamos otro breakaway Fair Value Gaps. Estoy dentro. ¿Me entiendes? Aquí el retroceso sería ilógico antes de alcanzar el objetivo. Una vez alcanzando este objetivo, y el precio aquí puede retroceder, puede hacer lo que quiera. Yo estoy fuera con mi 1 a 2, muy feliz, muy contento y sin ninguna preocupación. Es el tipo de trade que yo ando buscando. Ahora, tomamos el otro trade, que es el que vimos acá. Es ese trade. Una lástima que no lo dejara correr si no hubiese tenido dos ganancias esta semana. Y me hubiesen dado no sé, mucho placer haber tenido básicamente las dos ganancias, ¿no? O sea, me hubiese sentido orgulloso de mí mismo de haber tomado ese tipo de trade, ¿no? Que son un poco, no sé, egocéntrico, pero es bueno ver el fruto del resultado de un estudio, el resultado de una selección buena de trades, todo esto, ¿no? Todo eso forma parte del trading, aunque la mayoría de personas lo intenten esconder, la mayoría de personas en redes sociales, la mayoría de personas en todos lados intentan esconder este proceso. Quizás no todos los pasaron así, quizás la mayoría sí, quizás no le puedo asegurar el 100%, pero estoy casi seguro de que la mayoría tiene que pasar un proceso similar de adaptación, de proceso, de mejora individualmente.
Porque obviamente si tienes un mentor, te va a acelerar tu proceso en ese trading, te va a dar tips, te va a decir, Abraham, no cometas este error porque cuando yo operaba los domingos, en Asia igual, tal par, me pasaba así, así, así. Quizás a ti no te pase igual, pero ten precaución con eso. Ya tú lo tienes en mente. Tienes precaución, analizas, ves, evalúas y dices, ok, perfecto, a mí yo también veo lo mismo. Yo no veo lo mismo y tomo trade, perfecto, hazlo. Yo también veo lo mismo, pero ya te dan ese paso adelante. O sea, ya te dan una información a partir de la cual tú puedes tomar decisiones más acertadas. Muy importante eso. Yo creo que esa es la función de un mentor básicamente. Más que decirte, esta es mi estrategia, ejecútala, ¿no? O sea, no. O sea, ejecútala, qué problemas tienes a la hora de ejecutar, que estás teniendo problemas en la psicología, problemas técnicos, problemas de tu gestión de riesgo, muchos problemas que pueden haber en el trading de diferentes tipos y dentro de cada tipo, un millón más. Entonces, aquí lo que intentamos es solucionar problemas. Como les dije siempre, el canal este siempre ha sido para que ustedes vean el proceso real de un trader. Yo, primero Dios, me convierta en una persona rentable. No creo que esté tan lejos. Estaría muy orgulloso de que personas me tomaran como referente, de que personas también vieran el proceso real y que sí se puede, o sea, realmente. De que no es un cuento, de que no es una estafa, de que no. O sea, el trading ha sido algo que a mí me gusta mucho, ha sido algo de lo que me he beneficiado mucho en cuestión mental, en cuestión psicológica. ¿Por qué? Porque el trading te permite tener una fuga de gas, ¿no? O sea, estás enojado, estás feliz, estás triste. El trading te va a mantener. ¿Por qué? Obviamente, el trading para mí es algo que yo en mi caso lo llevo junto a Dios, ¿no? Al igual que todo en mi vida. Pero, una vez teniendo el trading te va a permitir desarrollar muchas habilidades como la disciplina, el enfoque, concentración, paciencia. O sea, muchas de las cosas que hoy en día se han perdido. La mayoría de personas quieren resultados rápidos, la mayoría de personas quieren procesos muy veloces, quieren que todo sea, o sea, se vuelve muy caótico la vida de una persona común al día de hoy en la actualidad por todos estos factores, ¿no? Entonces el trading te permite tener esa paciencia de sentarte y decir, ok, voy a analizar mi gráfico, voy a hacer mi revisión de mi semana, cómo voy, qué puedo mejorar. Te permite mentalmente pasar por un proceso de mejora, de automejora, muy interesante para tú evolucionar. O sea, la mentalidad que te va a dar el ser un trader, para mí es algo, o sea, indiscutiblemente muy valioso, muy valioso, porque no solo te va a servir para el trading, te va a servir para todo en la vida, para todo lo que quieras hacer, para todo negocio, para... El trading es algo también, algo muy importante, que es para tomárselo en serio. El trading no es presiono un clic y compro y soy rico. No, o sea, y se trata de que sea un proceso de que cuando tú en el trading seas rentable, seas un trader capaz de desarrollarse, de evolucionar por ti solo. Si el mercado cambia un poquito, tú permitir cambiar junto al mercado. ¿Por qué? Porque ya tienes esa experiencia de tomar los mismos trades una y otra vez y de ver tantos escenarios en el mercado. Creo que ese es mi objetivo. Prácticamente no es alardarles a ninguno de ustedes, presumirles ninguno de ustedes, no, todo lo contrario. A un día de mañana, primero Dios, si me da la oportunidad, quisiera también tener una academia y enseñarle a muchas personas, o sea, enseñarle a todas las personas posibles. Pero a mí siempre me va a gustar, obviamente, enseñar el proceso. No me gusta enseñar un resultado rápido, no. El trading te puede tomar que años, ¿no? 2, 3, 5 años, 10, 1, 2, depende con la persona que estés, cómo estés, qué proceso, ¿no? Cada cual tiene su proceso diferente y... Pero te vas a beneficiar, o sea, el proceso te va a beneficiar de no tener ese camino tan rápido, de no tener ese... Además, si en el trading logras tener una rentabilidad mediante un proceso que creaste tú mismo, o sea, mediante una evolución autodidacta tuya, no es algo invaluable. Invaluable. ¿Por qué? Porque en el rey la mayoría de personas busca ser igual 10%, 15%, 8%, o sea, números muy altos, números prácticamente para mí que no son reales. Pues se podría ser, pero quizás sea un poco más de apuesta. Pero para mí ese tipo de número no es real. Me gustaría más, como siempre les digo, aumentar un capital y hacer un bajo porcentaje. Un 40% anual, un 30, un 50% anual es anual es una locura, ¿no? No, no pueden dimensionar la capacidad de generar que tiene el trading y de hacer tantas cosas.
Es lo que a mí me gusta. Además, quisiera crear también una comunidad con muchas personas para ayudar, porque el trader, aparte de tener un camino solitario, puede tener el apoyo de otra persona. Ahora, de esa persona, tampoco es que va a tomar los trades por ti, sino tener un apoyo de corrección, de que has tomado algún trade así parecido, qué experiencia tienes tú cuando un fair value gap falla y el precio se revierte de momento en ese mismo fair value gap con la quinta vela, no sé. O sea, detallitos que puedes ir adquiriendo mediante vas tomando esa experiencia. Eso sería todo por el video de hoy, chicos. Les agradezco muchísimo haber estado aquí. La revisión de la semana es algo bastante sencillo, bastante rápido se podría decir. Lo disfruto mucho, me gusta mucho, me encanta el trading, me enamora el trading y pues qué más le puedo decir. Aquí estamos y seguimos en el proceso. Les agradezco muchísimo a todos por estar, a todos por ver el video y Dios me los bendiga muchísimo.